Buenas tardes y bienvenidos a la ponencia titulada La realidad virtual y aumentada en educación, experiencias prácticas. Eh, Debemos de partir de una idea básica y fundamental no es otra más que el inicio del siglo XXI supuso una gran revolución a nivel de tecnología y en particular en el ámbito de la educación. Arrastrábamos ya de siglos precederos cierto bagaje en el que todos y todas queríamos incorporar en cierta medida las tecnologías de la información y la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el devenir y el crecimiento de los recursos digitales comenzamos a hablar en este siglo XXI de las denominadas tecnologías emergentes. Diversos informes, como puede ser el principal, el Horizon, a lo largo de estos últimos años, ha ido catalogando las tecnologías como tecnologías emergentes a las últimas que tendrían un poder de penetración de entre 3 y 5 años en los ámbitos educativos. En los últimos informes se señala la gamificación, la realidad aumentada y virtual y por ende a la realidad mixta o extendida como tecnologías emergentes que en un periodo de no más de 5 años tendrían una alta presencia en los centros educativos de cualquier nivel. No obstante, el que las tecnologías vayan auspiciando unos nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje, ello no quiere decir que la formación de los profesores, la especialización de los profesores y el acto propio de la enseñanza las tenga en cuenta y pueda imbricarse ese proceso de formación, de capacitación de los estudiantes con el devenir del aula. Por tanto, la incorporación de estas tecnologías emergentes demanda una renovación de las relaciones académicas que se establecen entre el profesor y el estudiante a través de las tecnologías y entre lo que quiere la sociedad y lo que el sistema educativo en general puede producir. Por lo tanto, nos debemos centrar en el acto puro de lo que es la docencia, lo que se llama y denomina innovación docente. Por ello, cubre una nueva dimensión al incorporar este tipo de tecnologías, dado que se demanda una alta capacitación por parte del profesorado y teniendo en cuenta que las creencias que ellos tienen van a desarrollar a lo largo de su proceso de enseñanza, de formación de los estudiantes, va a venir determinado por qué conocen, qué sienten y qué creen o qué actitud tienen hacia las tecnologías en general y en este caso hacia la realidad virtual y aumentada. Partiendo de la base de qué es la realidad virtual y entendiéndola como la dice Wagner, es una forma de visualizar que permite al alumno manipular e interactuar con una realidad que fuera del campo de su aula sería difícil que pudiera llevar a cabo ese proceso de contacto con la realidad que se le quiere enseñar. Con el devenir y el crecimiento de la tecnología aparece la realidad aumentada, que podríamos decir que es un paso más en la realidad virtual. Nace, como ponemos ahí en la pantalla, al amparo de esta y supone un acercamiento a lo que es el propio contenido. En ambos casos lo que se busca es una inmersión en el contenido, que el alumno pueda realizar, por ejemplo, prácticas de laboratorio sin necesidad de estar realmente en un laboratorio, sin correr los peligros que tiene un laboratorio. De ambas tecnologías se han escrito tanto las ventajas como los inconvenientes y yo he querido señalarles aquí algunas ventajas que tienen esta tecnología. Como les decía, permite la inmersión en el contenido, la inmersión en el aprendizaje. Es muy sencillo conseguir de manera virtual un laboratorio que no de manera real o poder acceder a una célula, al interior de una célula dentro de un entorno virtual. Lo más complicado es poder acceder de manera real. Eh, Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada motivan ese proceso de aprendizaje por parte del estudiante porque ve lo que se le está explicando, puede palpar, entre comillas, ese contenido. Pero no obstante, como toda tecnología, también presenta ciertos inconvenientes, como puede ser el coste de los dispositivos, la complejidad que tiene muchas veces la propia tecnología y sobre todo, y quiero recargar, es la falta de formación por parte de los profesores para la creación de materiales. Junto a esa falta de formación también va de la mano la falta de tiempo.
El profesorado en la actualidad tiene un gran índice de tareas que van más allá del mero acto educativo en sí, con lo cual resta tiempo para poder formarse y poder crear materiales adaptados a la ecología de sus aulas. Sin embargo, aún así, podemos encontrar experiencias en la literatura que reflejan cómo esas experiencias, llevando la realidad virtual, la realidad aumentada a las aulas, se puede convertir en una realidad. Un ejemplo de ello lo tenemos con Maldonado y colaboradores, quienes a través de vídeos grabados en 360 con estudiantes universitarios de turismo, encontraron que el poder realizar ellos los vídeos y la inmersión en el contenido, el alumnado aumentó su motivación por el contenido que se le estaba enseñando en la asignatura y pudieron crear ellos el propio contenido. También la experiencia que llevaron a cabo Marín y Muñoz con realidad aumentada con alumnado de educación infantil, en el que a través de la utilización de la herramienta Chromebook pudieron a los estudiantes más pequeños del sistema educativo introducirlo en el concepto y en el área curricular del conocimiento humano, lo que es el área o lo que era el área de conocimiento de sí mismo y autonomía. Igualmente, al igual que Maldonado y colaboradores, el aprendizaje inmersivo que experimentaron estos pequeños permitió la adquisición de ese contenido. En nuestro caso, dentro del proyecto DIVEMIS, auspiciado por el Ministerio, se han realizado dos vías, tanto con realidad virtual como con realidad aumentada, en los dos extremos del nivel educativo, en alumnos de educación infantil y en alumnos de educación secundaria. Con los alumnos de educación infantil, como ven en las pantallas, se utilizaron una serie de vídeos grabados en 360 y para ello se utilizaron las gafas de realidad virtual. El mayor hándicap que tuvimos a la hora de implementar el trabajo con los alumnos pequeños fue la obtención de dispositivos, dado que queríamos que fuera con las gafas de realidad virtual directamente y que ellos pudieran sentir el estar dentro de, de una montaña rusa, pues solo podíamos disponer de los teléfonos que el equipo tenía. Por tanto, ese fue nuestro gran hándicap. Cuando empleamos la realidad aumentada, como se ve en la pantalla en la imagen de la derecha, no tuvimos ese hándicap, dado que disponíamos de tabletas para todos los estudiantes y comprobamos que, aunque eran pequeños, todos tenían una gran soltura a la hora de utilizar tanto marcadores como las propias tabletas. Una vez finalizada la intervención con los dispositivos, se les hizo una asamblea de cierre a los estudiantes. Saben ustedes que en la etapa de educación infantil es muy propio la utilización de las asambleas para establecer debate. Y se les preguntó que qué habían sentido, que qué les había parecido. Y en el caso de la realidad virtual, nos decían que habían sentido miedo, que se habían mareado, que había sido muy emocionante, pero no vieron que tuviera relación con lo que se les estaba enseñando de las máquinas en ese momento. Sin embargo, con la realidad aumentada, la utilización de un marcador para ver el crecimiento de una planta, en este caso fue de una fresa, sí supieron relacionar el contenido con de la realidad aumentada con el propio contenido que el docente de su centro les estaba enseñando. En el caso de los estudiantes de secundaria, pues se le aplicó como metodología, para ellos fue una metodología innovadora, se les pidió que participaran y se les explicó cómo tenían que utilizar las gafas de realidad virtual. Fueron 62 estudiantes los que participaron, el 43% ven que ustedes fueron chicos y el 56% fueron chicas. Se desarrolló en la asignatura de tecnología y nuestro principal objetivo era ver si los materiales en realidad mixta, en este caso pasamos de virtual y aumentada,
que componen la realidad mixta, les permitía a ellos avanzar en su aprendizaje. Como ven en la fotografía, estuvieron en el centro probando con gafas las diversas aplicaciones que se utilizaron, como fue Air Invaders y Hunter House y RV Vice. Y en la primera sesión se les introdujo en el concepto de realidad mixta, se les explicó lo que era la realidad virtual, la aumentada y cómo llegamos a la realidad mixta. En la segunda sesión se les explicaron los recursos y en la tercera ellos ya los experimentaron. Estuvieron moviéndose por todo su instituto y una vez finalizaron la experimentación de esas tres aplicaciones, se les implementó un pequeño cuestionario, una encuesta de valoración que, como pueden ver, en general, pues ellos decían que era una herramienta eficaz para el aprendizaje de sus contenidos. Tuvieron una cierta tendencia a decir que los materiales, propiamente dicho, la tecnología en sí de realidad mixta, aumentada y virtual, no estaba implementada en los centros educativos, al juicio de ellos, cosa que según hemos visto en la literatura es real. Y ellos también se decantaron, estaban un poco de acuerdo en que pudiera ser vista como una tecnología que les pudiera permitir avanzar en su aprendizaje. Otros estudios realizados a la par junto con este nos han demostrado que los estudiantes no consideran que esta tecnología sea un recurso digital que permita el aprendizaje. Lo ven todavía como un elemento de juego, de carácter lúdico. Y es ahí donde nosotros como investigadores debemos de avanzar. A las conclusiones que hemos llegado, tanto en la experimentación con los estudiantes de educación infantil como los estudiantes de enseñanza secundaria, es que mientras los estudiantes de educación infantil sí veían o sí denotaban que las tecnologías de realidad aumentada, virtual y mixta, sí podían ser un elemento para el desarrollo del aprendizaje, los de enseñanza secundaria o no. Quizá podamos inferir que es porque en la etapa de infantil el concepto de aprender jugando es en lo que se basa el desarrollo del aprendizaje, mientras que en secundaria es de otro tipo menos inmersivo. También los estudiantes sienten que es un elemento de diversión y entretenimiento y que no aporta demasiado a su aprendizaje, pero que sí que puede ser considerado como un recurso que se debe de ir incorporando poco a poco a la dinámica del aula, dado que les parece interesante y atractivo. Por otra parte, también consideran los alumnos de secundaria que los profesores deberían de estar formados en el uso de estas tecnologías y poder tener tiempo y recursos para poder crear ellos sus materiales, de manera de que serían más cercanos a los contenidos reales que están dando en el aula, dado que ellos consideran que los que se obtienen a través de otros recursos que no sean los creados por los propios profesores muchas veces quedan alejados de su realidad. En definitiva, lo que hemos podido corroborar con estas experiencias prácticas, tanto en la etapa de educación infantil como en la educación secundaria, es que ambas tecnologías, realidad aumentada y realidad virtual, si bien en la etapa de infantil es sentida como un elemento más de la metodología de los profesores, en la etapa de secundaria los estudiantes no la ven así y sí que han manifestado esa necesidad de que los profesores tengan una mayor formación y que puedan involucrar su proceso de enseñanza con este tipo de tecnología. Por tanto, es un reto el capacitar al profesorado y en darles de tiempo y de los recursos para poder crear sus propios materiales. Gracias.